Cuando Alex vino a recogerme del trabajo, su compañera estaba sentada en el asiento del copiloto. Chloe afirmó que sufría fuertes cólicos menstruales. Simplemente le dije que la llevara y que no se preocupara. Me di la vuelta, pedí un Uber y me fui. Cuando finalmente regresó a casa, le preguntó al guardia de la puerta si su esposa había vuelto. Marcus respondió que su esposa había cogido todas sus cosas hacía 2 horas y se había marchado, diciendo que se iba de vacaciones al extranjero. Alex estaba atónito. Esa misma tarde, acababa de terminar de presentar una nueva estrategia de marca en el distrito financiero de Manhattan. La pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje de Alex Sterling. Él estaba abajo. Al salir, le compré su café negro favorito, sin azúcar. Al cruzar las puertas giratorias, vi su coche aparcado junto a la acera. Los faros del Maybach negro, el buque insignia de la marca, estaban encendidos. Los limpiaparabrisas apartaron lentamente la ligera lluvia neoyorquina del parabrisas. En el asiento delantero iba sentada Chloe Mecho. Era una nueva jefa de proyecto en Apex Holdings, 5 años menor que yo, con una voz suave. Cuando se reía, sus ojos se convertían en pequeñas medias lunas, lo que la hacía parecer completamente inofensiva. La chaqueta del traje de Alex estaba echada sobre sus hombros, y en sus manos sostenía mi almohada gris para el cuello. Había dejado esa almohada en el coche debido a mi dolor crónico de cuello. Alex me había dicho entonces que ahora, cada vez que viajara con él, siempre estaría ahí para mí, y ahora, la almohada estaba en los brazos de Chloe. Me detuve en las escaleras, la taza de café seguía hirviendo, pero mis manos se estaban enfriando poco a poco. Alex bajó la ventanilla. Al verme, frunció el ceño al principio, como si no apreciara que me hubiera quedado allí parada tanto tiempo. Entra, dijo. No me moví. Chloe se dio la vuelta rápidamente. Su rostro reflejaba una profunda disculpa, Catherine. Por favor, perdóname, tengo unos calambres terribles hoy. El señor Sterling vio que apenas podía mantenerme en pie y se ofreció a llevarme. Dicho esto, se llevó la mano suavemente a la parte baja del abdomen. Las comisuras de sus ojos estaban ligeramente rojas. Alex añadió que se sentía realmente fatal. De todas formas, ya voy de camino, la llevaré a su casa, no le des tanta importancia. Esas palabras fueron más frías que la lluvia de Nueva York. Lo miré, ¿y dónde se supone que debo sentarme? Alex se quedó claramente desconcertado, como si no esperara una pregunta tan sencilla. Chloe enseguida empezó a quejarse. Quizás debería moverme hacia atrás, pero mientras hablaba, ni siquiera intentó abrocharse el cinturón de seguridad. Alex dijo, puedes sentarte atrás. La gente salía del centro financiero, y sus miradas se posaban en nosotros. Pude ver incomodidad y curiosidad en sus rostros. Alex, al parecer, decidió que lo estaba haciendo sonrojar y bajó la voz. No armes un escándalo por algo tan insignificante. Lo miré y de repente recordé que hacía unos días había llegado a casa tarde por la noche y que un perfume dulce y desconocido emanaba de su cuello. Afirmó que era una fiesta de la empresa. Chloe había bebido demasiado, vomitó en su coche y él simplemente la llevó a casa. El mes pasado, canceló nuestra cena de aniversario en el último minuto alegando un proyecto urgente. Más tarde, en un chat grupal del trabajo, vi una foto. Chloe estaba de pie junto a él, sosteniendo un plato de bistec que él había cortado para ella. El pie de foto decía, el señor Sterling sí que sabe cómo cuidar de la gente. Incluso antes, Chloe había publicado un breve video en las redes sociales. Mostraba la mitad de la ventanilla de un coche y una taza de té caliente artesanal de frambuesa e hibisco. El pie de foto decía lo agradable que era recibir esos cuidados. La funda de cartón de la taza era de la cafetería especializada donde solía comprar té. Para Alex, no es que no me hubiera dado cuenta de todo esto antes. Siempre encontraba una excusa para él, una necesidad laboral. La chica nueva no entiende los límites corporativos, simplemente está siendo educado. Pero, ¿por qué la cortesía de un hombre casado siempre terminaba dirigida a la misma mujer? Tiré el café a una papelera pública cercana. El rostro de Alex se ensombreció. ¿Qué estás haciendo? Bajé la cabeza y me quité el anillo de bodas. Lo había tenido en el dedo durante 5 años, dejando solo una fina y pálida franja de piel. La mirada de Chloe se dirigió rápidamente a mi mano, y un brillo evidente apareció en sus ojos. Alex, sin embargo, no entendía nada. Él simplemente pensó que yo estaba tratando de avergonzarlo deliberadamente. Catherine, su tono se volvió aún más frío.
Sube al coche ahora mismo y haremos como si nada de esto hubiera pasado, me reí entre dientes. Alex, por supuesto que puedes fingir que nada de esto sucedió. Guardé el anillo en mi bolso de diseñador, saqué el teléfono y pedí que me llevaran. Porque estas cosas siempre parecen pasarme solo a mí. El SUV negro llegó rápidamente. El conductor se bajó y me abrió la puerta. Alex abrió la puerta de su coche con la intención de salir, pero Chloe le tiró suavemente de la manga. Señor Sterling, me duele muchísimo el estómago. Se quedó paralizado. Ese instante fue suficiente. Me deslicé en el asiento trasero de mi Uber. La puerta se cerró de golpe, aislando el ruido de las calles de la ciudad. Finalmente, Alex salió de su coche. Dio unos pasos y llamó a mi ventanilla. No lo bajé. Se quedó de pie bajo la lluvia, mirándome a través del cristal. Sus ojos estaban llenos de ira e impaciencia. Probablemente estaba esperando a que yo llorara, a que gritara, a que empezara a persuadirme, pero me limité a observar cómo mi conductor se alejaba de la acera. Mientras el coche se alejaba, vi por el retrovisor que Chloe había bajado la ventanilla y le había dicho algo a Alex. Se volvió hacia ella y luego volvió a ponerse al volante. Él no me siguió. Bajé la cabeza y abrí el teléfono. Primero, desactivé la opción de compartir mi ubicación. En segundo lugar, cancelé mi cita para acompañar a su madre a su visita al médico al día siguiente. En tercer lugar, le envié un mensaje de texto a mi ama de llaves. María, por favor, saca mis 2 maletas grandes del dormitorio. Estaré allí en media hora. María respondió rápidamente. Señora Sterling, ¿sale usted de viaje de negocios hoy? Le respondí que no se trataba de un viaje de negocios. Tras una pausa, añadí que me iba a mudar. El coche circulaba a toda velocidad por la autopista bajo la lluvia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alex me decía que dejara de armar un escándalo y que me fuera a casa sola. Me quedé mirando el texto y no respondí. 5 minutos después, volvió a enviar un mensaje diciendo que Chloe estaba pálida por el dolor, así que iba a llevarla a casa primero. No te comportes como un niño mimado, escribió. Cerré el chat y desbloqueé su contacto. Las luces nocturnas de Nueva York desfilaron ante la ventana. No lloré. De repente tuve una idea. Durante todos estos años, este matrimonio había sido como una casa que yo misma limpiaba con mis propias manos. Pulí todas las ventanas hasta que brillaron, cambié las bombillas y las protegí del viento y la lluvia, pero un día, trajo a otra persona adentro, la sentó en el lugar más cómodo y luego se giró hacia mí y me dijo que no le diera tanta importancia. Ya no quería darle más importancia al asunto. Me iba. Cuando llegué a la finca en Greenwich, María ya me estaba esperando en la puerta. Al ver que estaba sola, se asustó un poco. Señora Sterling, ¿dónde está el señor Sterling? Le estaba dando una aventona a alguien, respondí. María no se atrevió a preguntar nada más. Subí las escaleras y abrí el vestidor. No tenía mucha ropa allí. Lo que realmente llenaba el espacio eran las cosas que había preparado para Alex, sus corbatas ordenadas por color, sus relojes que yo enviaba a mantenimiento cada semana, sus vitaminas diarias en el cajón izquierdo de la mesita de noche, la lista de sus socios comerciales a quienes yo conocía mejor que su propia asistente ejecutiva. Me quedé de pie en el armario y vi mi propio reflejo por primera vez en años. Me parecía menos a una esposa y más a una administradora de fincas, un asistente, un departamento de logística no remunerado. Abrí las 2 maletas grandes y empaqué solo mis pertenencias, mi ropa, mis documentos, mi computadora portátil, algunas cajas de joyas y mi copia del acuerdo prenupcial. María estaba parada en el umbral, con los ojos rojos. Señora Sterling, tal vez debería esperar a su marido. Añadió en voz baja que tal vez él simplemente había cometido un error tonto. La miré, mi voz era baja. María, cuando alguien permite que otra persona ocupe mi lugar, no es un error, es una elección. Mientras bajaba las escaleras, Marcus, el guardia de la puerta, acababa de salir de su caseta y me ayudó a cargar las maletas. Me preguntó sorprendido si iba a ir muy lejos. Asentí con la cabeza, diciendo que me iba de vacaciones al extranjero. Marcus se quedó perplejo y preguntó si el señor Sterling lo sabía. Sonreí. Cuando termine de dejar a alguien, lo sabrá. La lluvia cesó cuando el coche salió de la urbanización privada. Me senté en el asiento trasero, viendo cómo la casa en la que había vivido durante 5 años se hacía cada vez más pequeña. La pantalla de mi teléfono se volvió a encender. Alex me envió un
Mensaje diciendo que volvería a casa enseguida después de dejarla y que debía esperarle. Coloqué el teléfono boca abajo. El conductor nos preguntó a dónde nos dirigíamos. Aeropuerto JFK, respondí, esta vez. Nadie me obligaría a sentarme en el asiento trasero. Alex regresó a casa 2 horas después. Marcus me lo contó después. Según él, el coche de Alex llegó a toda velocidad aquella noche. Los faros impactaron con tanta fuerza en la caseta de vigilancia que Marcus casi deja caer su taza de café. Alex bajó la ventanilla y lo primero que dijo fue preguntar si su esposa había regresado. Marcus no procesó la pregunta de inmediato y dijo que la señora Sterling se había marchado hacía 2 horas. Alex frunció el ceño y exigió saber dónde estaba. Marcus dudó un momento. Luego dijo que ella llevaba 2 maletas grandes y mencionó unas vacaciones en el extranjero. El rostro de Alex cambió en ese instante, no era ira, sino un vacío absoluto, como un hombre que finalmente se da cuenta de que la puerta no solo está abierta, sino que no queda nadie dentro de la casa. Abandonó el coche en la entrada y entró furioso en la casa sin siquiera, su chaqueta. María corrió hacia él. Preguntó dónde estaba Kate. María bajó la cabeza y dijo que se había marchado. ¿Dónde? Dijo que estaba de vacaciones. ¿A qué país? María negó con la cabeza diciendo que yo no se lo había dicho. Alex sacó su teléfono y empezó a llamarme. En ese momento, me encontraba sentado en una sala VIP de embarque cuando la pantalla se iluminó con su nombre. No respondí la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, simplemente puse el teléfono en silencio. David Miller estaba sentado frente a mí, tomando un sorbo de café y observándome. ¿De verdad vas a viajar? Guardé mi pasaporte en mi bolso diciéndole que los boletos ya estaban comprados. David fue mi compañero de universidad y el primer socio de mi empresa de consultoría. Durante todos estos años, por el bien de Alex, le había cedido a David numerosos proyectos lucrativos. Solía regañarme a menudo diciéndome que había convertido mi vida en nada más que la sombra de Alex. Yo solía responder que en un matrimonio, alguien tiene que dar un poco más. Ahora entiendo que dar está bien, pero solo con la condición de que la otra persona realmente lo vea. David miraba mi teléfono sin cesar. Finalmente se dio cuenta. David dijo, está entrando en pánico. Negué con la cabeza. Eso no es pánico. Es una alteración en su rutina, un cambio en qué rutina, la rutina de esperarlo exactamente donde me dejó. El teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez era un mensaje de voz. No lo escuché. Poco después llegó un mensaje de texto. Kate, ¿a dónde fuiste? Deja de armar un escándalo y vuelve a casa. Ya dejé a Chloe, no hay nada entre nosotras. Me quedé mirando la última frase y de repente solté una carcajada. Muchos hombres, al poner excusas, les encanta decir que no pasa nada. Piensan que mientras no haya engaño físico, no es una traición. Pero los límites del matrimonio no terminan en la puerta del dormitorio. Él le dio la chaqueta de su traje, la dejó sentarse en mi asiento. A su lado, le pidió un té helado artesanal de frambuesa, y cuando ella se quejó del dolor, él me abandonó frente a un edificio de oficinas. Todo esto combinado no es poca cosa. Se llama empujarme lentamente hacia afuera. ¿A dónde te diriges?, preguntó David. Primero Dubái, respondí. Ese importante proyecto con un cliente al que rechacé hace un tiempo. Todavía están esperando una respuesta. Sus ojos se iluminaron. Finalmente. ¿Recordaste que eres Catherine Hayes? Tomé un sorbo de agua. Sí, casi lo olvido. No viví del dinero de Alex desde el principio. Antes de casarme, fui uno de los estrategas de desarrollo industrial más reconocidos. Apex Holdings causó un gran impacto por primera vez precisamente gracias a la presentación que les presenté. En aquel entonces, Alex aún no era el todopoderoso director ejecutivo ante el que todos temblaban. Permaneció entre bastidores, jugueteando nerviosamente con una corbata mal anudada. Le arreglé el cuello de la camisa y le dije que no tuviera miedo, que yo estaría allí mismo entre el público, y entonces él subió al escenario, paso a paso, mientras yo retrocedía hacia las sombras, paso a paso, hasta que me retiré tanto que empezó a creer que los focos siempre habían brillado solo sobre él. Justo antes de embarcar, Alex volvió a llamar. Esta vez, respondí. Al principio, hubo silencio en la línea, seguido de su voz, baja y amortiguada. ¿Dónde estás? En el aeropuerto, respondí. ¿Estás loco? Me quedé en silencio y él respiró hondo. Solo porque llevé a Chloe en coche. Estás planeando una fuga de casa. Miré las luces de la pista de aterrizaje.
Alex, no me estoy escapando de casa. Entonces, ¿qué es esto? Me voy a mudar. El silencio se mantuvo en la línea durante unos segundos. Entonces se burló, como un hombre que se ha enfadado hasta el punto de reírse. Kate, escucha siquiera lo que estás diciendo. ¿Sabes qué? Vuelve ahora mismo y cerraré los ojos. Bajé las pestañas. Esto era típico de Alex. Incluso en ese momento, seguía creyendo que era él quien tenía derecho a decidir si cerrar los ojos ante algo. ¿Cerrar los ojos a qué? Yo pregunté. Al hecho de que no me pasé al asiento trasero, al hecho de que no me comporté como una esposa magnánima delante de tu colega, o al hecho de que me negué a dejar que Chloe siguiera ocupando mi espacio. Su voz se volvió gélida. No digas cosas tan feas. ¿Son feas mis palabras o tus acciones? Dudó. Cuando volvió a hablar, su tono fue un poco más suave, como si se estuviera obligando a sí mismo a bajar el volumen. Admito que hoy lo manejé mal. Ella sentía dolor. No podía simplemente dejarla tirada al costado de la carretera. Me reí entre dientes. Así que, en vez de eso, me dejaste tirado al costado del camino. No dijo nada. El embarque se anunció por el sistema de megafonía. Me puse de pie y agarré el asa de mi maleta. Alex, no me llames más, estoy embarcando ahora. De repente. Perdió los estribos. Kate, ni se te ocurra volar, respondí con calma. Cuando la llevabas en coche, no me preguntaste si me atrevería. Dicho esto, colgué y añadí su número a mi lista de números bloqueados. Justo antes de que el avión despegara, le envié un mensaje a mi abogado, Mako Vance. Mako, necesito encontrar mi acuerdo prenupcial y la lista de bienes comunes lo antes posible. Mako respondió rápidamente. Finalmente te decidiste. Me quedé mirando esas palabras durante un buen rato. Resultó que, a ojos de todos, debería haberme marchado hace mucho tiempo. Fui el único que se negó a admitirlo hasta el final. Cuando el avión atravesó las nubes, apagué el teléfono. En el otro extremo, Alex estaba de pie en el dormitorio principal vacío. El lado izquierdo del vestidor estaba medio vacío. Mi crema de manos había desaparecido de la mesita de noche. En el baño principal, faltaban mi cepillo de dientes, mis toallas y mis cosméticos, incluso las notas adhesivas del refrigerador habían sido despegadas por completo. Donde antes había un horario para sus vitaminas, recordatorios de reuniones y su plan de dieta, ahora solo quedaba un leve residuo pegajoso, según María. Él permaneció en el dormitorio durante un buen rato y luego abrió el cajón de la mesilla de noche, como si de repente quisiera encontrar algo. Encontró una carpeta de documentos vacía. Solía guardar allí nuestra copia del acuerdo prenupcial. Ahora se había ido. Se quedó allí de pie, sosteniendo la carpeta vacía. Su primera llamada a Chloe quedó sin respuesta. La recogió por segunda vez. Su voz era suave. Señor Sterling, ¿cómo está Kate? Ella realmente nos malinterpretó. Alex no respondió a su pregunta. Él solo le preguntó por qué se había sentado hoy en el asiento delantero. Chloe se quedó perpleja y luego dijo con tono dolido que él había sido quien lo permitió. Pensó que a la señora Sterling no le importaría. Alex agarró su teléfono. De repente recordé cómo estaba de pie bajo la lluvia quitándome el anillo. En aquel momento, pensó que estaba exagerando. Ahora se dio cuenta de que no se trataba de un ataque de histeria. Fue una despedida. Cuando aterricé en Dubái, estaba amaneciendo. En cuanto volví a encender el móvil, empezaron a llegar mensajes uno tras otro. 37 llamadas perdidas de Alex, 12 de su madre, Margaret Sterling. Una solicitud de amistad de Chloe me echó con una nota adjunta en la que decía que quería explicarlo todo. Rechacé la solicitud. El hotel que David reservó para mí estaba en el centro de la ciudad. La ventana ofrecía una vista de la ciudad que despertaba. Después de ducharme, me senté en el escritorio y abrí mi computadora portátil. El primer correo electrónico era de Mako. Había escaneado y organizado el acuerdo prenupcial que yo había firmado años atrás. En rojo se destacan los bienes inmuebles adquiridos antes del matrimonio, los ingresos procedentes de mis proyectos personales y el 3% de las acciones de Apex Holding que poseía antes del matrimonio. Todo esto era de mi propiedad. Exclusivamente, a lo largo de los años, no había participado en la gestión diaria de Apex, pero Alex me había dado ese 3% durante los inicios de su negocio. No fue un regalo. Había invertido todos los ahorros de mi vida para cubrir un enorme déficit de financiación durante su primera fase de expansión. En aquel entonces, me tomó de la mano y me dijo que, en el futuro, la mitad del éxito de la empresa sería mío.
cuando la empresa finalmente salió a bolsa, ese éxito se convirtió en su leyenda personal, y yo me convertí en la mujer que mencionó de pasada. Mi esposa prefiere una vida tranquila en casa, solía decir. Miré el documento, mis dedos se detuvieron en la línea que hablaba de las acciones. Llegó una nota de voz de Mako. Lo más importante ahora es no dejarse llevar por las emociones. Si Alex se pone en contacto contigo, graba todas las conversaciones. Además, durante estos años, pagaste algo con tus fondos personales para su madre, su empresa Ochloe. Respondí que sí. Mako me pidió que lo reuniera todo. Abrí la carpeta con los registros financieros que había guardado a lo largo de los años, facturas mensuales por las visitas médicas de Margaret, reservas en retiros de spa de lujo, mantenimiento de joyas, depósitos para regalos para los socios comerciales de Alex que él me pidió que pagara por adelantado, correos electrónicos que demuestran el uso de mis contactos personales en la industria para eventos de Apex, y los nuevos gastos de los últimos 6 meses que surgieron con la llegada de Chloe. Tecelados artesanales y entregas a domicilio a través de DoorDash, análisis clínicos VIP urgentes en una clínica privada, un depósito para un vestido de un diseñador famoso, un suplemento por un vuelo en primera clase. Algunas de estas transferencias bancarias se habían realizado desde la cuenta personal de Alex con una breve nota que las denominaba bonificaciones del proyecto, pero la destinataria final en todas partes fue Chloe Mitchell. Descargué todo esto y realicé una copia de seguridad en un disco duro externo. Mi teléfono vibró, una nota de voz de Margaret. Le di a reproducir. Catherine, esta vez te has pasado de la raya. Alex está muy ocupado. ¿Qué tiene de malo que llevara a una empleada? La chica se sentía mal. Eres la esposa del director ejecutivo. Tienes que ser más generosa. Vuelve enseguida. No hagas que la gente se ría de nosotros. Escuché hasta el final y no respondí. Llegó otro al instante. No te olvides de mi cita con el médico mañana. Ya lo arreglaste todo con la clínica y el conductor. Me burlé. A ella no le importaba dónde estaba yo. Lo único que le preocupaba era que mañana no habría nadie que le hiciera los recados. Abrí el sistema de reservas en línea de la clínica. Cambié la persona que me acompañaba de mí a Alex y le envié una captura de pantalla. Mamá, Alex te acompañará mañana. Ella respondió al instante. No tiene tiempo. Deja de ser tan terco. Le respondí que yo tampoco tenía tiempo. La pantalla mostraba que llevaba mucho tiempo escribiendo. Finalmente, llegó un mensaje. Como pudiste cambiar tanto, no me molesté en responder. No había cambiado de repente, simplemente recuperé la energía que solía desperdiciar en ellos. Al mediodía, Alex finalmente logró comunicarse desde otro número. Respondí, por su voz, me di cuenta de que no había dormido en toda la noche. ¿En qué hotel se encuentra? Vayamos directo al grano. Yo dije, mañana tienes cita con mamá. ¿Por qué la pusiste a mi nombre? Es tu madre. Se quedó en silencio por un segundo. Tú solías encargarte de todo esto. Antes quería encargarme de eso. Catherine, pronunció mi nombre con un tono de advertencia. Es absolutamente necesario convertirlo todo en un escándalo. Me recosté en mi silla. Yo no provoqué el escándalo. Fuiste tú quien repetidamente antepuso a los demás mientras me exigía comprensión. Reprimió su ira. Ya te dije que no hay nada entre Chloe y yo. ¿Te atreves entonces a enviarme tu historial de mensajes de texto de los últimos 6 meses? Al otro lado de la línea reinaba el silencio. Me reí entre dientes. Si no te atreves, entonces no digas que no hay nada. Su voz se volvió más grave. Me estabas espiando. Yo no estaba espiando. Dejaste rastros por todas partes. Todo está relacionado con el trabajo. Abrí mi correo electrónico y vi un mensaje que Chloe le había reenviado. Asunto, señor Sterling, gracias por atenderme hoy, y una frase del texto decía, sí que nos malinterpretó. Puedo explicárselo todo, es solo que la envidio mucho porque la quieres tanto. Lo leí en voz alta. Alex estaba claramente atónito. ¿De dónde sacaste eso? Ella cometió un error al copiar correos electrónicos. Lo envió a mi antigua bandeja de entrada, la que solía usar para proyectos de Apex. En realidad, no fue un error, lo hizo a propósito. Quería que lo viera, quería que me enfureciera para que pareciera una esposa histérica e indigna ante tus ojos. Pero no le daré esa satisfacción. Alex dijo con voz vacía que ella todavía era joven y no tenía cuidado con sus palabras. Tiene 27 años, no 7. No tuvo respuesta para eso. Le dije, Alex, reunámonos y hablemos del divorcio.
En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, hubo un ligero estrépito al otro lado, como si hubiera derramado un vaso. ¿Qué dijiste? Divorcio, ni hablar, respondió demasiado rápido, casi instintivamente. ¿Por qué está fuera de toda duda? Estás pidiendo el divorcio por una silla de coche. Miré por la ventana, no por una silla, sino por lo que me dejaste claro, en tu corazón, siempre he sido reemplazable por cualquiera, nadie te va a reemplazar. Entonces, respóndeme, ¿cómo sabe Chloe dónde guardas la manta en tu coche? ¿Cómo sabe ella en qué cajón guardas tus vitaminas diarias? ¿Por qué se le permite usar tu tarjeta personal para pagar un vestido de diseñador? ¿Por qué se atreve a presumir de tus relojes y de mi almohada cervical? Esta vez, su silencio duró más, quizás, finalmente se dio cuenta de que no era ciego, simplemente había guardado silencio durante mucho tiempo. Finalmente, dijo que se ocuparía de ella. Esos son tus problemas. El divorcio es mío. Colgué. Por la tarde, me reuní con la ejecutiva principal de clientes en Dubái. Su nombre era Eleanor Preston, una mujer enérgica de mediana edad. Al verme, sonrió. Catherine, realmente pensé que no aceptarías el trabajo. Mencionaste que estabas pausando proyectos internacionales debido a circunstancias familiares. Le estreché la mano. Mis circunstancias familiares ya se han resuelto. Eleanor me miró y no hizo preguntas innecesarias. La reunión duró 3 horas. Hacía mucho tiempo que no me paraba frente a una pizarra para una presentación, trazando el posicionamiento en el mercado, los datos demográficos objetivo y las estrategias promocionales. Hablé rápido y con confianza. Al final, Eleanor aplaudió. Esta es la Catherine Hayes exacta de la que tanto he oído hablar. En ese momento, sentí como si algo me golpeara suavemente el pecho. Resultó que no había perdido el equilibrio después de dejar a Alex, simplemente había pasado demasiado tiempo lejos de mi propio lugar legítimo. Esa noche, al regresar al hotel, recibí un mensaje de María. Me envió una foto. Alex estaba sentado en el comedor con comida fría para llevar frente a él. María escribió que él le había preguntado 3 veces a qué hora solía llegar a casa. Ella respondió que yo siempre solía esperarlo. Él no dijo nada más. Al mirar la foto, no sentí ninguna alegría maliciosa. Solo un profundo agotamiento. Cuando esperas a alguien demasiado tiempo, empiezan a pensar que naciste para quedarte ahí para siempre. Borré la foto, abrí mi computadora portátil y continué reuniendo documentos. Tarde esa noche, llegó un mensaje de Chloe. Catherine, lo entendiste todo mal. El Sr. Sterling es solo un hombre muy amable, no quería arruinar tu matrimonio. Lo leí y le envié mi primera respuesta. Luego publiqué públicamente la foto tuya sentada en mi asiento y escribí explícitamente. Tomé el lugar de la esposa de Sterling, pero no quería arruinar su matrimonio. No hubo respuesta. A la mañana siguiente, Margaret volvió a llamar, no contesté, dejó una nota de voz, y su voz era mucho más aguda que ayer. Catherine, has perdido la cabeza. Obligaste a mi hijo a ir a la clínica conmigo. Estuvo atrapado allí desde temprano en la mañana e incluso se perdió su reunión de la junta matutina. Eres esposa. Cuidar de tu suegra es tu deber directo. Reenvié este mensaje a Alex con una nota. Por favor, ocúpate de tu madre. Haz berrinches tú misma. Alex respondió rápidamente. Mamá no sabe que tuvimos una pelea. Le escribí de vuelta. No tuvimos una pelea. Nos estamos divorciando. No volvió a responder. Podía imaginar su cara en ese momento. Probablemente todavía no lo creía. Después de todo, en los últimos 5 años, nunca me había alejado realmente. Incluso cuando estaba tan ocupado que olvidó mi cumpleaños y simplemente me envió un collar de diamantes al día siguiente. Lo acepté. Incluso cuando Margaret se quejó frente a los familiares de que estaba fallando en mis deberes por no tener un hijo, simplemente sonreí y cambié de tema. Incluso cuando Chloe lo miró con ojos estrellados en eventos corporativos una y otra vez, me dije a mí misma que no me rebajara al nivel de hacer una escena. Pero un matrimonio no puede sobrevivir con una persona constantemente tragándose sus quejas. Eso solo retrasa el colapso inevitable. A las 10 de la mañana, tuvimos una videoconferencia con Michael. Estaba sentado en su oficina hojeando documentos. Catherine, empezaré con las conclusiones. Tienes más cartas de las que crees. Tomé un bolígrafo. Te escucho. Primero, tienes tu 3% de las acciones de Apex adquiridas antes del matrimonio. Es hermético. En segundo lugar, durante el matrimonio, usted lideró varios proyectos para la empresa sin contratos oficiales.
Actuando simplemente como la esposa del director ejecutivo, si desea emitir una factura, disponemos de correos electrónicos y actas de reuniones, podemos exigir una compensación, asentí. Tercero, continuó, las transferencias bancarias personales de Alex a Chloe, si no se trata de bonificaciones estándar para empleados, es una clara violación de la política interna de la empresa. Demuestra que su relación traspasó los límites profesionales. Le respondí que no quería convertir esto en material para la prensa sensacionalista sobre amantes. Mako me miró, lo entiendo, no quieres destruirlo, solo quieres asegurarte de que nunca más pueda manipularte por el bien de su imagen. Palabras muy precisas. No tenía intención de arrastrar a Alex por el fango, simplemente ya no quería lustrarle los zapatos. Ahora mismo, necesitas hacer 3 cosas, dijo Mako. Primero, documenta todo contacto. Segundo, deja de inmiscuirte en los problemas personales de su familia. Tercero, prepararemos un borrador de acuerdo de divorcio para que vea que hablas en serio. De acuerdo, dije, ¿estás segura de que no le darás otra oportunidad? Miré el anillo que había guardado en la caja fuerte del hotel la noche anterior. El anillo no tenía la culpa. El error fue pensar que al usarlo recibiría amor y respeto. Si una segunda oportunidad se compra tragando una humillación tras otra, no es una oportunidad, es masoquismo. Mako sonrió. Me alegro de que hayas recapacitado. Después de la llamada, comencé a organizar los archivos. Correo electrónico tras correo electrónico, todas las facturas de los últimos años, el guión del video promocional antes de la salida a bolsa que escribí hasta altas horas de la noche. La primera crisis de relaciones públicas que enfrentó la empresa cuando contacté a la prensa a las 3 de la mañana para matar el escándalo. Antes de las entrevistas de Alex con periodistas de Wall Street, editaba sus puntos clave. Cuando ganó por primera vez el premio al emprendedor del año, la frase "los negocios no son una máquina fría, se trata de la confianza de la gente", también la escribí yo, ese día. Pronunció la frase desde el escenario, el público estalló en aplausos. La cámara recorrió la sala y yo estaba sentado en un rincón, sonriendo más que nadie, pero después, les dijo a los periodistas que su esposa no sabía mucho sobre su negocio, pero que lo apoyaba mucho. No sabía mucho. Yo también sonreí entonces, pero ahora entiendo que no era modestia de su parte, era desvalorización. Por la tarde, David vino, dejó un nuevo contrato sobre el escritorio. Eleanor aprobó los términos. Te quiere como estratega jefe, un contrato de 3 meses, el presupuesto es fantástico. Le eché un vistazo al documento. Lo acepto. David arqueó las cejas sorprendido. Ni siquiera vas a preguntarle a Alex. Cerré la carpeta. Mi trabajo ya no requiere su permiso. Sonrió ampliamente. Eso es lo que me gusta oír. Entonces sonó el teléfono. Alex, Alex, Alex. Contesté y activé la grabación de la llamada. Estoy esta noche, vuelo a Nueva York, te recojo, dijo. Nunca dije que volvería contigo, si no apareces. ¿Cómo se resolverá esto? Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Su voz se volvió fría. ¿De verdad tienes que involucrar a extraños en nuestro matrimonio? Cuando Chloe estaba sentada en mi asiento, ¿por alguna razón no pensaste que se estuviera involucrando a extraños? El silencio se cernió en la línea. Un momento después, dijo que Chloe ya se había disculpado con él. Casi me echó a reír. ¿Disculparse contigo? Dijo que no debería haberse sentado en ese asiento. Entonces debería disculparse conmigo. ¿Tiene miedo de que no le escuches? Miré por la ventana. Alex, sigues actuando como su mensajero. Articulé cada palabra. Me dijiste que le dolía el estómago y me dijiste que no le diera mucha importancia. Me estás transmitiendo sus disculpas y exigiendo que las acepte. ¿Te has preguntado alguna vez por qué debería estar girando en torno a sus sentimientos? La respiración de Alex se aceleró. Kate, nunca antes había sido tan vengativa. Solía apuntar todos los cuchillos hacia mí mismo. Permaneció en silencio. Mi abogado le enviará por correo electrónico el acuerdo de divorcio. No tienes que firmarlo, pero luego te llevaré a juicio. Finalmente estalló. Por Chloe, ¿quién es ella siquiera? Es un espejo, dije. ¿Qué quieres decir? Reflejó exactamente lo poco que me respetas. Diciendo eso, terminé la llamada. David estaba sentado cerca haciéndome un gesto de aprobación con el pulgar. Bravo. Guardé la grabación y le puse la fecha. En ese momento, un nuevo correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Remitente, Departamento de Administración de Apex Holdings. Asunto: invitación a la gala anual en 3 días. El saludo decía:
Estimada esposa del director ejecutivo, S.R.A., Catherine Sterling, miré esa línea por un largo rato, David también la vio y resopló. Alex les ordenó que enviaran esto, sí. Él quiere que aparezca y me vea bonita. Apex había conseguido recientemente un contrato importante. La prensa y los socios fueron invitados a la celebración. Alex necesitaba a la esposa perfecta a su lado para proyectar estabilidad. En el pasado, yo habría escogido su corbata, revisado su discurso y organizado la distribución de los asientos. Pero esta vez, simplemente reenvié el correo electrónico a Mako con una nota. Esta gala será el lugar perfecto para entregarle un regalo de agradecimiento. Mako respondió rápidamente. Perfecto. El día antes de regresar a Nueva York, vi las imágenes de seguridad del garaje de Marcus, el guardia. Añadió un mensaje, S.R.A. Sterling, no sé si esto te será útil, lo que pasa es que recientemente, durante mis patrullas, vi llegar a la S.R.A. Mecho con el S.R. Sterling un par de veces. 2 veces le pidió que esperara en el coche mientras él subía a la casa a buscar cosas. Abrí el primer video. Hora 22:40. El coche de Alex entra en el garaje, se abre la puerta del pasajero. Chloe sale. No lleva abrigo. Sus hombros están cubiertos por la chaqueta del traje de Alex. Se queda de pie junto al coche como si conociera el lugar a la perfección, coge una botella de agua del asiento trasero. Abre la guantera y busca servilletas. Un par de minutos después, Alex sale del ascensor con una bolsa blanca. Reconozco esa bolsa. Contenía mis almohadillas térmicas de repuesto y analgésicos. En el video, Chloe coge la bolsa, levanta la cabeza y le dice algo. Alex la mira. La distancia entre ellos era lo suficientemente corta como para ser ambigua. El segundo video era de hace medio mes. El coche está aparcado delante de la casa. Chloe está sentada delante mirando a Alex. No se oye nada, pero se la ve levantar la mano y tocarle la manga. No se aparta. Guardé los videos. El dolor de pecho que esperaba sentir nunca llegó. Quizás mi corazón se rompió de verdad en aquel entonces, fuera de la oficina. Después de las palabras no le des tanta importancia. Mi límite para las lágrimas se había agotado. Esa noche, Mako me envió datos. Chloe llevaba menos de un año trabajando en Apex, pero la ascendieron rápidamente. Los departamentos que dirigía no dependían inicialmente de Alex, pero con cada informe, de alguna manera lograba llegar a su oficina, y sus informes de gastos contenían muchos elementos interesantes, medicamentos para sus cólicos menstruales, comidas durante las horas extras, un vestido de noche para reuniones, un chequeo médico VIP. Todo esto se archivó como gastos especiales de la empresa, y Alex los aprobó. Al mirar esos recibos, lo entendí todo. Chloe no se sentó en el asiento del copiloto en su primer intento, lo hizo después de tantear el terreno innumerables veces, convenciéndose a sí misma de que Alex le permitía todo, y solo entonces se atrevió a sentarse allí, justo delante de mis ojos. Le envié un mensaje a Mako preguntándole si podíamos usar esto en la recepción. Respondió que sí, pero aconsejó no tirarlo todo a la vez. Primero, dale la prueba más irrefutable de que había traspasado los límites, y luego remátalo con los documentos financieros para demostrar que no fue un accidente. Le respondí que lo entendía. Al día siguiente, volé de regreso a Estados Unidos sin avisarle a Alex. David me recogió. Al ver mi única maleta pequeña, me preguntó si no íbamos a casa. Tampoco a mi casa, un hotel por ahora, asintió. Tiene sentido, más seguro. Mientras salíamos del JFK, apareció una notificación de noticias en mi teléfono. Apex Holdings organiza un gran banquete. Alex Sterling asistirá con su esposa. Miré esas palabras y resoplé. Alex seguía acostumbrado a tomar decisiones por mí. Por la tarde, Margaret volvió a llamar. Esta vez, contesté. Inmediatamente declaró que estaba de vuelta en Estados Unidos y obligada a asistir a la gala. Este es un momento crítico para Alex. No lo arrastres con tus mezquindades femeninas. ¿Qué mezquindades?, pregunté. Margaret se quedó perpleja. Que él pusiera a un empleado en mi asiento y me mandara a la parte de atrás es mezquindad. Que él pague sus vestidos y análisis clínicos es mezquindad. Que él la traiga a nuestro garaje por la noche para que tome mi medicación también es mezquindad. Mamá, ¿cuántas de estas mezquindades tienen que acumularse para que se conviertan en un gran problema? Hubo una pausa al otro lado de la línea por un segundo, luego estalló. Los hombres trabajan, conocen gente. Hay costos de hacer negocios.
como esposa, debes hacer la vista gorda ante las pequeñeces por el bien de lo principal. Dije que ya me estaba ocupando de lo principal. ¿Qué cosa principal? El divorcio. Su voz se quebró en un grito. Catherine, ¿te atreves a chantajear a la familia con un divorcio? Respondí con calma que no era chantaje, era una notificación. Margaret tembló de ira. No olvides quién te dio el estatus que tienes ahora. Me reí. Has olvidado quién hizo la primera presentación de Apex. Perdió la capacidad de hablar. Añadí que asistiría a la celebración. Su tono se suavizó un poco. Ahora, esa es otra conversación. Terminé mi frase, pero no como adorno, y luego colgué arriba. Media hora después, Alex llamó. Estaba conteniendo su ira. ¿Qué le dijiste a mi madre? No se lo contó. Kate, sé que estás en Nueva York. ¿En qué hotel estás? Sin comentarios. Respiró hondo. Necesitamos vernos. Nos veremos en la gala. ¿Piensas ventilar nuestros asuntos personales en público? Cuando sentaste a Chloe en mi asiento, eso también fue en público. Se quedó en silencio. De fondo, oí un golpe en la puerta y la voz de Chloe. Señor Sterling, los documentos para su firma están en el escritorio. Me quedé en silencio. Alex se puso claramente tenso. Luego bajó la voz. No pienses demasiado en esto. Me reí entre dientes. Ya ves, aquí vamos de nuevo. Aparentemente dándose cuenta de su tono, añadió rápidamente que la trasladaría fuera de la recepción. Kate, por primera vez usó mi apodo. Un poco más bajo, un poco más ronco. No lleves esto al punto de no retorno, le dije. Alex, tus decisiones llevaron esto al punto de no retorno, no mío. Terminando la llamada, guardé la grabación de audio. Esa noche, David me acompañó a elegir un vestido. Los asesores sacaron conjuntos modestos y elegantes. Negué con la cabeza. Al final, elegí un vestido negro hasta el suelo, de corte estricto, sin detalles innecesarios. David me miró. Pareces que o te vas a divorciar o te van a coronar. Sonreí. Es prácticamente lo mismo. Enderecé la espalda. Mi mirada se volvió fría. De repente recordé cómo, hace muchos años, Alex me llevó a una reunión con inversores por primera vez. En aquel entonces, también llevaba un vestido negro y respondía a las preguntas más difíciles. Más tarde, uno de ellos le preguntó en privado. Tu esposa es feroz. ¿Quieres incorporarla al equipo? Alex se rió y respondió. Ella odia toda esta política de carrera. En realidad, nunca me lo preguntó. Solo necesitaba una esposa que no reclamara su gloria. Bueno, ahora yo iba a reclamarla. El día antes del banquete, los Sterling organizaron una cena familiar. Margaret envió la invitación. No preguntó si yo asistiría. Simplemente mencionó la hora y el lugar. Toda la familia estará allí. No hagas esperar a los ancianos, respondí con 2 palabras. No voy. Ella llamó inmediatamente. No contesté. Me envió una nota de voz. Catherine, no cruces la línea. Después de 5 años en nuestra familia, ¿has olvidado por completo las normas de decencia? Le respondí. Las reglas de tu familia implican que un empleado puede sentarse en el asiento delantero, pero la esposa está obligada a asistir a la cena familiar. No respondió, pero a las 7 de la tarde, Alex apareció en mi hotel. La recepción llamó y dijo que el Sr. Sterling quería verme. Les dije que le comunicaran que no estaba recibiendo visitas. 10 minutos después, Mako me envió un mensaje. Alex me contactó diciendo que eres emocionalmente inestable y me pidió que no te provocara. Casi me río a carcajadas. El truco favorito de los hombres, llamar inestabilidad emocional a la claridad de una mujer. Le respondí, dile que estoy más estable que nunca. Mako respondió que ya lo había hecho y adjuntó el borrador del acuerdo de divorcio. Abrí el documento. La división de bienes será clara. Lo prematrimonial se queda prematrimonial. Los bienes comunes se dividieron por la mitad. Mis acciones no fueron impugnadas. El uso de mis habilidades profesionales para Apex Holdings se facturó por separado. Añadí la última cláusula. Yo mismo. Alex estaba obligado a refutar públicamente los rumores internos de la empresa de que Catherine les interfería en los asuntos ejecutivos o presionaba a Chloe Mitchell. Oí que Chloe había derramado una lágrima en la oficina diciéndoles a todos. Kate debe haberme malinterpretado. Intentaré mantenerme alejada del Sr. Sterling para no arruinar a su familia. En palabras, sonó como una concesión. En realidad, me estaba tachando de arpía celosa. No iba a cargar con esa etiqueta. A las 8, comenzó la cena de los Sterling. Yo no estaba allí, pero me enviaron un video.
La remitente era Sofía, la prima de Alex. No soportaba a Chloe y despreciaba las maneras de Margaret. En el video, Margaret estaba sentada a la cabecera de la mesa con rostro impasible. Alex estaba sentado cerca, con los ojos pegados a su teléfono. Su padre preguntó dónde estaba Kate. Su madre se burló, mostrando su carácter. No se dignó a aparecer. Una de las tías intervino. Alex, la malcriaste demasiado. Todos tenemos peleas. Alex guardó silencio. Su madre añadió, ella ha vivido demasiado bien estos últimos 5 años. Olvidé de quién es nuera. En ese momento, pausé el video. David estaba masticando una manzana. ¿Por qué parar? ¿No quieres oír cómo te arrastran por el fango? Le giré la pantalla. ¿Para qué? Voy a enviarles una carta de cese y desistimiento ahora mismo. Miró la pantalla y se rió entre dientes. Eso es más poderoso que gritarles. La carta legal llegó volando a la bandeja de entrada de Alex y al correo electrónico general de la finca Sterling. La premisa era simple. Exigía que la familia cesara su presión psicológica y dejara de difundir rumores sobre mi supuesta insuficiencia, celos e inestabilidad. De lo contrario, me reservaba el derecho de presentar una demanda por difamación. Media hora después, Sofía envió otro video. Hubo un silencio sepulcral en el comedor. El administrador de la casa había traído la carta de cese y desistimiento impresa. El rostro de Margaret se puso rojo. Una tía susurró. Se reveló. Alex agarró los papeles, se levantó y se dirigió a la salida. Alex, ¿a dónde vas?, gritó su madre. A buscarla. ¿Para qué? Que venga ella a disculparse ella misma. Alex se detuvo. En el video, se volvió hacia su madre. Había tanto en su mirada, irritación y ansiedad tardía. Mamá, no va a volver, dijo. El silencio se cernió en el comedor, y luego la voz de la criada resonó desde el vestíbulo. La señorita Chloe Mecho está aquí. La cámara se sacudió. Chloe, con un vestido de color claro, estaba de pie en la puerta sosteniendo una bolsa de regalo. Dijo tímidamente, señora Sterling, oí que no te encontrabas bien. Aquí, traje algunas vitaminas. El rostro de mi suegra cambió instantáneamente de enojado a extraño. El padre de Alex frunció el ceño. ¿Por qué está aquí, Chloe? Como si acabara de notar la atmósfera, bajó la cabeza. Lo siento, supongo que este es un mal momento. Antes de que Margaret pudiera responder, la voz de Sofía fuera de cámara dijo sarcásticamente, un mal momento. En efecto, una cena familiar. La esposa del hermano no vino, pero una empleada se arrastró hasta aquí. Los ojos de Chloe se enrojecieron al instante. Solo estaba preocupada por la señora Sterling. No es nada de eso. Alex estaba parado en la puerta. Su rostro estaba negro de ira. ¿Quién te dio esta dirección? Chloe se estremeció. Me pediste que dejara documentos aquí una vez. Lo recordé. Sofía se burló. Excelente memoria. Recordé el lugar en el asiento delantero y la dirección de la casa. El video se cortó. Dejé el teléfono. En ese momento, David aplaudió. Tu prima es oro. No sonreí. Sabía que Chloe no había ido allí por impulso. Tenía prisa. Sabía que ya no quería ser la esposa de Alex y decidió llenar el vacío. Una mujer que sabe fingir dolor interpretará a la nuera perfecta a la perfección. A las 11 de esa noche, Alex finalmente me envió un mensaje de texto. Kate, no sabía que Chloe iba a aparecer hoy, le respondí, lo supieras o no. Ya no importa, él respondió al instante. Entonces, ¿qué importa? Lo que importa es que le permitiste llegar tan lejos, esta vez. No respondió durante mucho tiempo. A la 1 de la madrugada, escribió, Kate, quiero vernos mañana en privado. Solo nosotros dos, le respondí. Nos veremos mañana públicamente en el banquete. Él escribió, tenemos que empujar absolutamente, convertir todo en un escándalo público. Respondí, Alex, fuiste el primero en humillarme públicamente. Entonces apagué el teléfono. La noche siguiente, me maquillé, me puse el vestido negro y Mako me recogió en el hotel con los documentos. David me ajustó el cuello de la camisa. No te pongas nerviosa. Me miré en el espejo, no estaba nerviosa. Simplemente iba a recuperar mi nombre, no el de la S.R.A. Sterling, sino el de Catherine Hess. La recepción tuvo lugar en el último piso de un hotel de lujo propiedad de Apex Holdings. Cuando llegamos, coches caros se alineaban en la entrada, los fotógrafos tomaban fotos, los invitados charlaban en pequeños grupos. Mako caminaba a mi lado con una carpeta. David se quedó en el coche para hacer una copia de seguridad de los datos. En el momento en que entré en el salón,
Oí los susurros de dos empleados. Viene hoy la esposa del Sr. Sterling, supuestamente, aunque Chloe también está aquí, estaba ensayando con el jefe. De hecho, al principio pensé que era la esposa. Sus voces se cortaron cuando me vieron. Asintí con la cabeza, ambos palidecieron. Uno logró balbucear: hola, Sr. Sterling. Me detuve. Llámame Catherine. Se quedó paralizado. Seguí caminando. El salón brillaba con la luz de candelabros de cristal. Una pantalla gigante mostraba la gala anual de Apex Holdings. Alex estaba en el centro con un traje impecable. Chloe estaba a su lado, llevaba un vestido color champán, un elegante recogido y pendientes de perlas. Reconocí esos pendientes, eran del estilo favorito de Margaret. Chloe estaba interpretando el papel de esposa del jefe con todas sus fuerzas. Lástima que lo hiciera con tanta prisa, y era obvio. Le entregó carpetas a Alex con tanta naturalidad como si lo hubiera hecho 1000 veces. Uno de los socios se rió y preguntó: Alex, ¿quién es esta encantadora acompañante? Chloe se sonrojó, pero no tuvo tiempo de abrir la boca. Alex respondió: nuestra gerente, Chloe Mitchell. El invitado tarareó con complicidad: joven y prometedora. Chloe bajó la mirada, ocultando una sonrisa triunfal. En ese momento, alguien se dio cuenta. Yo. La multitud pareció guardar silencio a la orden. Alex siguió sus miradas y se giró. Al verme, se quedó paralizado, no porque hubiera venido, sino por cómo había venido. Sin el vestido de color claro que tanto amaba, sin mi anillo de bodas, y no me puse a su lado para respaldar su estatus. Vine de negro con un abogado y con las manos vacías, vine a decir adiós. Se acercó rápidamente a mí, bajando la voz. ¿Por qué no me dijiste que habías llegado? Lo miré. ¿No fuiste tú quien envió la invitación? Se atragantó con sus palabras. Entonces Chloe se acercó. Su voz balbuceó como un arroyo: Catherine, por fin estás aquí. He querido disculparme por ese día. Dirigí mi mirada hacia ella. Ahora era su turno. No esperaba a mí franqueza, y la confusión se reflejó en su rostro, pero sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas. Perdóname, me dolía muchísimo el estómago. No tenía intención de sentarme en tu asiento. Si te ofendí, lo siento mucho. Solo ese día, pregunté. Ella se quedó desconcertada. Mako sacó algunas fotos de su carpeta y las colocó en una mesa de cóctel cercana. Primero, una imagen fija del garaje de hace medio mes. Chloe saliendo del auto con la chaqueta de Alex puesta. Segundo, hace un mes, Alex entregándole medicamentos. Tercero, hace 2 meses, ella está rebuscando en la guantera, sentada en el asiento delantero. No había muchas fotos, pero todas eran nítidas. El pasillo comenzó a zumbar. Chloe se puso realmente pálida esta vez. El rostro de Alex se ensombreció. Kate, tienes que sacar esto aquí. ¿No dijiste que solo la llevaste una vez? Quise aclarar. Esa vez duró 3 meses. Alguien entre la multitud se rió. Chloe habló apresuradamente. Estábamos trabajando hasta tarde. El señor Sterling me llevó en su coche por pura amabilidad. Catherine, lo has entendido todo mal. Trabajabas hasta tarde, pero siempre te sentabas delante. Yo pregunté. Se mordió el labio. Me mareo en el asiento trasero. Asentí con la cabeza. Así que, ya que tú te sientes incómodo, el incómodo debería ser yo, dijo Alex con voz hueca. Ya es suficiente. Lo miré. ¿Crees que eso es suficiente? La ira y el pánico se reflejaban en sus ojos. Hablemos en privado. He tolerado cosas en privado durante demasiado tiempo. El rostro de Alex cambió. Asentí con la cabeza a Mako. Abrió su tableta y reprodujo la grabación de audio. En la sala sonaba música suave. Mako me miró. Asentí con la cabeza. El audio no se transmitió por los altavoces. Simplemente le di un auricular a Alex. Escúchalo tú mismo primero. Me miró con furia y me quitó el auricular. La grabación era el audio de la cámara del salpicadero. La voz de Chloe. Señor Sterling, se enfadará Kate porque estoy sentado aquí. La voz tranquila de Alex. Ella no presta atención a esas cosas. Chloe, qué envidia. Ella es muy comprensiva. Yo jamás podría ser así, Alex. Ella es tranquila, no exigente como tú. Chloe riendo. ¿Y cuál prefieres? ¿Comprensión o exigencia? Una pausa. Entonces Alex, deja de parlotear. Sin resistencia, sin límites personales, solo un suave parloteo. Alex apretó el auricular con el puño. Chloe lo entendió todo por su expresión y rompió a llorar. Señor Sterling,
En aquel entonces solo estaba bromeando, la interrumpí, te sentaste en mi asiento y bromeaste sobre mi matrimonio, ¿por qué lloras? Ella se estremeció. Alex finalmente habló, Kate, esta noche es la celebración de nuestra empresa, lo sé, no lo arruines todo, dijo en voz baja. Lo miré y me pareció gracioso, durante tantos años, cuando me necesitaba, él me dijo que yo era su esposa, pero cuando me causaba dolor, esperaba que yo simplemente fuera una espectadora comprensiva. Alex, lo llamé por su nombre, no vine aquí para arruinar tu celebración, saqué el anillo de bodas de mi bolso. El platino destellaba a la luz de la lámpara de araña, lo coloqué sobre la mesa, vine a devolver un estatus que ya no me pertenece. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, Alex se quedó mirando el anillo, por primera vez, el pánico genuino se reflejó en sus ojos, intentó cogerlo, pero yo lo tapé con la mano, no tan rápido, todavía no he terminado. El presentador en el escenario ya se estaba preparando para invitar al director ejecutivo a dar el discurso de bienvenida, pero ahora todas las miradas estaban puestas en nosotros. Alex, para evitar que el escándalo estallara, me agarró la muñeca. Kate, vamos a la sala de conferencias. Miré su mano, déjalo ir. No lo soltó, mi voz no era fuerte, pero todos a mi alrededor la oyeron. Alex, ¿me estás sujetando ahora mismo porque tienes miedo de que haga el ridículo, o tienes miedo de hacer el ridículo? Sus dedos se crisparon y soltó el agarre. Tomé el anillo y caminé hacia el escenario. El taconeo de mis zapatos resonó. En el silencio, el anfitrión se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Mako se acercó y le dijo unas palabras en voz baja. El presentador miró a Alex. Se quedó allí de pie con el rostro ensombrecido, pero no me detuvo. Probablemente seguía pensando que solo quería desahogarme, él no conocía a mi yo actual. Me coloqué en el centro del escenario y tomé el micrófono. Buenas noches, soy Catherine Hayes. Alguien entre el público susurró. La esposa de Sterling, sonreí, sí, la infame esposa del director ejecutivo, pero, a partir de esta noche, prefiero que me llamen por mi nombre. El rostro de Alex se puso pálido, Chloe permanecía en un rincón, ahogándose en lágrimas, haciéndose pasar por la víctima inocente. Ni siquiera la miré, miré la enorme pantalla que tenía detrás. Mako sacó el primer documento, no se trataba de una foto que expusiera a una amante. Se trataba de la presentación original de la estrategia de crecimiento de Apex Holdings. La diapositiva del título llevaba el nombre de Catherine Hayes. Los empleados veteranos presentes en la sala se quedaron boquiabiertos. Esa es la presentación para la salida a bolsa, así que fue ella quien lo hizo. Hablé con calma por el micrófono. Durante todos estos años, asistí a eventos corporativos como la esposa de Alex Sterling. Muchos pensaban que yo era solo un bonito accesorio. La pantalla cambió. Apareció un correo electrónico que contenía un plan anticrisis de hace años. El remitente también era yo. 3 renovaciones de marca. 2 amenazas de perder la confianza de los inversores. Una campaña masiva de relaciones públicas. Estuve involucrado en todo. Alex me miró con una expresión compleja. Está claro que no esperaba que empezara así. No lo digo por vanidad. Continué. Lo digo para aclarar que nunca fui un adorno sin sentido, y que no soy simplemente una esposa haciendo un berrinche por un asiento delantero del coche. La pantalla volvió a cambiar. Las transcripciones de la cámara del salpicadero aparecían como texto. La habitación se quedó congelada. No reproduje el audio. Acabo de mostrar el diálogo clave. Chloe, señor Sterling, se enfadará Kate porque estoy sentada aquí. Alex. Ella no presta atención a esas cosas. Chloe. ¿Y tú qué prefieres? ¿Comprensión o exigencia? Alex. Deja de hablar. Cuando el texto iluminó la pantalla, Chloe palideció como un fantasma. Las expresiones en los rostros de las personas cambiaron. Alex corrió hacia el escenario gruñendo, apaga eso, este es un asunto personal. Lo miré desde arriba, estás equivocado. Cuando la ponen en mi lugar y obligan a toda la empresa a presenciar cómo me echan, deja de ser un asunto personal. Alguien entre la multitud susurró, es verdad. Últimamente Chloe se comporta como la jefa. Pensábamos que Catherine estaba al tanto. De repente, Chloe sollozó ruidosamente. Catherine, de verdad que no quería ocupar tu lugar. Soy nuevo en la empresa. No entiendo muchas cosas. Le agradezco enormemente al Sr. Sterling su ayuda y lamento mucho que le haya causado dolor. Un discurso astuto,
Ella interpretó la violación de los límites corporativos como inexperiencia, el coqueteo como gratitud y mi reacción como un dolor personal. La miré, que es exactamente lo que no entiendes. Sus lágrimas cesaron por un segundo, bajé del escenario y me acerqué a ella. ¿No entiendes que no puedes sentarte en el asiento delantero con un jefe casado? ¿O es que no entiendes que no deberías enviarle mensajes de texto por la noche diciéndole que envidias a su esposa? ¿O es que no entiendes que pagar tus vestidos con su tarjeta de crédito personal no es asunto de un empleado cualquiera? Con cada pregunta que hacía, la sala se quedaba más en silencio. Chloe negó con la cabeza. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué es? Tomé la impresión de las transferencias bancarias de Mako. Aquí está este vestido, $5,000, categoría de gastos especiales de empresa, y aquí un chequeo médico, $1,500, gastos especiales de la empresa, y un ascenso a primera clase, $2,500. Chloe, ¿qué tipo de proyecto de trabajo estás llevando a cabo exactamente? Enfermarse de la forma más costosa posible. Alguien no pudo contenerse y se echó a reír. Chloe se sonrojó hasta la raíz del cabello y rompió a llorar. Miró al director ejecutivo con expresión suplicante. Señor Sterling, esto no es cierto. Pero Sterling no tenía prisa por defenderla. Su mirada estaba fija en esos recibos. Probablemente acababa de darse cuenta de que Chloe había utilizado su amabilidad como una oportunidad para gastar dinero, alardear de su estatus y ascender en la jerarquía corporativa. Me volví hacia el público. Esta noche he venido a anunciar 3 cosas. En primer lugar, retiro cualquier apoyo profesional a Apex Holdings que no esté formalizado mediante un contrato. Eso incluye todos mis contactos en los medios de comunicación y mis contratos internacionales. En segundo lugar, miré a Alex. He dado instrucciones a mis abogados para que procedan con el divorcio. Alex, el acuerdo está en tu bandeja de entrada. En tercer lugar, con respecto a los rumores de que supuestamente acosaba a los empleados y era emocionalmente inestable, me reservo el derecho a demandar. Quien las difunda tendrá que responder por ellas. Tras esas palabras, la celebración se descarriló por completo. Alex irrumpió en el escenario, agarró el micrófono y dijo con voz ronca: Kate, es demasiado tarde. Yo dije, tenía los ojos rojos. Vayamos a casa y hablemos. Sonreí. Ya no tengo hogar allí. Esas palabras le cayeron como una bofetada. Le presioné el anillo contra la palma de la mano. Alex, el día que me mandaste al asiento trasero, deberías haber previsto este final. Apretó el anillo con desesperación. Yo no te mandé a la parte de atrás. Simplemente diste por hecho que iría a sentarme allí obedientemente. La habitación estaba en silencio. De repente, Chloe corrió hacia mí y me agarró de la manga. Kate, no lo presiones. Es mi culpa. ¿Quieres que renuncie? ¿Por qué intentas arruinarle la vida? Ha trabajado muy duro para conseguir esto. Bajé la mirada hacia sus manos. Déjalo ir. No lo soltó, sino que sollozó aún más fuerte. Él trabajó duro, así que merezco que me traten como a un felpudo. Pregunté, soltando mi brazo bruscamente. Chloe tropezó y fingió caerse. En el pasado, Alex sin duda la habría atrapado, pero esta vez ni siquiera se inmutó. Chloe se agarró al borde de una mesa. Un auténtico pánico se reflejó en sus ojos. Su arma definitiva había dejado de funcionar. Me dirigí hacia la salida. Mako me siguió. Al pasar junto a Alex, oí su voz suave. Kate, me equivoqué. Me detuve. Fue su primera admisión de culpabilidad en toda la noche. Pero no me di la vuelta. No te diste cuenta de que estabas equivocado. Simplemente te diste cuenta de que me voy. El video de la gala se viralizó al instante. Mako se aseguró de antemano de que los periódicos no lo convirtieran en un escándalo público, pero dentro de Apex, estalló una bomba, en el portal interno de la empresa. La gente escribió, resulta que la esposa de Sterling era la mente maestra, los gastos de Chloe son una locura. Se sentó al frente y se hizo la inocente. El director ejecutivo realmente la, __. No leí todos los comentarios. La opinión pública no era mi objetivo. Solo necesitaba callar a los que intentaban hacerme parecer una mujer loca e histérica. A las 10 de la mañana siguiente, Alex vino a mi hotel. No golpeó la puerta, sino que le pidió al personal que subiera un ramo, rosas blancas. Mis favoritas. Solía decir que las rosas blancas eran tan puras como yo, pero solo se acordó de eso en nuestro 5º año de matrimonio. Demasiado tarde, le pedí al conserje que devolviera el ramo. Media hora después. Un mensaje. Te estoy esperando abajo.
mi abogado se pondrá en contacto contigo. Quiero hablar contigo, no con tu abogado. Quiero hablar con alguien que pueda resolver el problema. Después de eso, no respondió durante mucho tiempo. A la hora del almuerzo, Mako concertó una reunión con él en el bufete de abogados. Fui, no por lástima, sino para observarlo. Cuando Alex llegó, tenía un aspecto terrible, demacrado y exhausto. Se sentó frente a mí, sin siquiera mirar el contrato. Has perdido peso, dijo. Abrí la carpeta, al grano, tragó saliva. Mako deslizó los papeles hacia él. Señor Sterling, estas son las demandas de mi cliente. Los bienes se dividen por ley. Los bienes de la SRA. Ayes previos al matrimonio no están sujetos a división, se adjunta por separado. Una factura por el uso de los servicios de consultoría de la SRA. Ayes para Apex Holdings. Alex solo me miró. Tienes que reducirlo todo a dinero. Cuando usaste mi trabajo gratis, no te importó que fuera una transacción, y ahora, cuando es hora de pagar, empiezas a hablar de sentimientos. No tenía nada que decir. Mako deslizó la factura detallada. Esto es solo lo que está confirmado por correo electrónico. Si esto llega a los tribunales, el monto, teniendo en cuenta el trabajo no acreditado, será más alto, le susurró el abogado de Alex. Los documentos son legítimos. Alex cerró los ojos. Lo pagaré todo, solo no lleves esto a juicio. No temía perder dinero. Temía que la reputación de Apex se viera aún más perjudicada. Si firmas, no llevaré el caso hasta el final. Yo dije, sonrió con amargura, ¿crees que aún no lo has llevado hasta el final? Si lo hubiera hecho, la versión completa de esa grabación de audio se habría reproducido en la gala. Se quedó paralizado. Él sabía lo que ocurría a continuación en esa cinta. En ella, Chloe preguntó explícitamente, si no estuvieras casado, ¿te enamorarías de alguien como yo? Alex guardó silencio entonces. Ese silencio dolió más que cualquier palabra. No lo interpreté, no porque sintiera lástima por él, sino porque no quería convertir mi matrimonio en una broma para los espectadores. Cuando terminaron las negociaciones, Alex dijo de repente, el día que se finalice el divorcio, iré a buscarte, no necesitas chofer, yo mismo te llevaré. Lo miré. Alex, no volveré a subirme a tu coche jamás. Se puso pálido. Esas palabras hirieron más que cualquier acusación. De verdad que no quería ponerte en la parte de atrás ese día, susurró. Simplemente deja que suceda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que lo entenderías. Entendía tu apretada agenda. Entendía tus cenas de negocios. Entendía la difícil personalidad de tu madre. Te entendí durante 5 años, pero al final, ni siquiera pudiste guardarme un patético asiento delantero. Bajó la cabeza y no dijo ni una palabra más. Esa misma noche, Chloe volvió a hacerse notar. Los periodistas la interceptaron a la salida de la oficina. Cubierta de lágrimas y agarrándose el estómago, afirmó que la habían acorralado. El señor Sterling y yo estábamos trabajando. Mi salud es delicada. Simplemente sintió lástima por mí, y ahora todos me están acosando. No puedo soportarlo más. El video se difundió por internet. Las opiniones estaban divididas. Algunos le deseaban el mal, otros escribieron, así que se sentó en el asiento delantero. ¿Y qué? ¿Por qué arruinar la carrera de una chica? La esposa de Sterling es rica. ¿Por qué ataca a una chica pobre? David estaba furioso. Otra vez haciéndose la víctima. No me sorprendió. Era su táctica favorita. Pronto, alguien empezó a correr un rumor. Chloe está embarazada. Los titulares anunciaban a bombo y platillo. Una empleada de alto nivel espera un hijo. El verdadero motivo del divorcio del director ejecutivo. David se puso verde. Ella quiere obligar a Sterling a reconocer al niño. Miré la pantalla y me sentí completamente tranquilo. Una persona en pánico siempre comete errores. Llamé a Mako y le pedí que revisara su historial médico, legalmente, solo para las clínicas que ella misma había expuesto en fotografías en línea. Al día siguiente, el comité interno de Apex informó que Chloe había presentado un justificante médico para solicitar una baja por enfermedad. Diagnóstico: gastritis aguda. La fecha era exactamente un día antes de que ella diera a entender que estaba embarazada. El video en el que aparece llorando delante de los periodistas fue encargado por ella misma a través de una agencia de relaciones públicas. Mako reunió las pruebas y me las envió. Respondí, esperamos. ¿Esperar qué?, preguntó, hasta que ella misma caiga en una trampa, y así lo hizo. Por la tarde, Chloe publicó un mensaje de texto: solo quiero
Proteger esta pequeña vida inocente, me reí entre dientes. El embarazo fue su último as bajo la manga. Olvidó que una mentira gritada con tanta fuerza es la que más duele al mentiroso. Tras esa publicación, Alex me llamó inmediatamente, su voz era sombría. Kate, ese no es mi bebé, esto es absurdo, me da asco incluso hablar de ello, pero te debo una explicación. Su respiración se entrecortó. Kate, nunca pasó nada entre nosotros, eso ya es asunto tuyo, no mío, no, es asunto nuestro, gritó desesperado. Me quedé en silencio durante unos segundos. Alex, el único asunto que nos ocupa es el divorcio. El silencio se cernía en la línea. ¿De verdad ya no te importa? Finalmente preguntó. No mentí, ¿acaso no me importa? Tal vez me importa un poco. 5 años de matrimonio no son solo un papel. Pero querer a alguien no significa dar marcha atrás. Superar el dolor no significa aceptar seguir soportándolo. La verdad me importa, pero a quien perteneces ya no me importa. Alex respiró hondo. Con un escalofrío, yo me encargo de esto, cuando termine, firmaré los papeles, colgué. Esa noche se celebró una audiencia disciplinaria en Apex Holdings. Mako me acompañó, yo estaba allí no como esposa, sino como accionista y persona cuya reputación había sufrido daños, los ejecutivos, el jefe de RRHH, los abogados y Alex estaban sentados en la sala de conferencias. Chloe también llegó, con un vestido blanco holgado, pálida, con las manos sobre el estómago. Desde la puerta, le lanzó a Alex una mirada llena de dolor y dependencia. Señor Sterling, no pensé que las cosas terminarían así. Él no la miró, simplemente le dijo, siéntese. El pánico se reflejó en los ojos de Chloe. El jefe de RRHH comenzó, señorita Mecho, por favor explique sus declaraciones a la prensa sobre un embarazo y su incitación al acoso contra la señora Sterling. Chloe rompió a llorar. Yo no incité nada. La gente me está presionando. Estoy enferma y todo Internet me odia. Yo no saber qué hacer. El director financiero arrojó los recibos sobre la mesa. ¿Cómo explicas estos gastos? Se mordió el labio. Eran para desarrollo profesional, un vestido para reunirme con socios, un chequeo médico. Me sentía mal. El Sr. Sterling se mostró comprensivo. Escuché sus excusas y finalmente hablé. Chloe, dices que estás enferma. ¿Enferma de qué, exactamente? Me miró, las lágrimas corrían por su rostro. Catherine, ¿vas a destruirme aquí también? Responde la pregunta. Se cubrió el estómago con la mano. Eso es privado. Las personas en la sala intercambiaron miradas. La ambigüedad era justo lo que necesitaba. Deslicé un trozo de papel al centro de la mesa. Esta es tu nota de baja por enfermedad, presentada a Recursos Humanos. Diagnóstico, gastritis. Sin registro de embarazo. El rostro de Chloe se torció. Esa es mi privacidad médica, dijo Mako secamente. Presentaste este documento a tu empleador tú misma. Esta no es información obtenida ilegalmente. Chloe entró en pánico. Eso no prueba que no estoy embarazada, correcto, asentí, sacando una segunda carpeta. Por eso contactamos a las clínicas desde las que publicaste las fotos. El hospital confirmó que tenías una cita con un gastroenterólogo, no con un obstetra/ginecólogo. Además, el formulario que publicaste públicamente no coincide con los estándares de la clínica, es una falsificación. Chloe se levantó de un salto. ¿Qué derecho tienes a investigarme? Solo verificamos la información que tú misma hiciste pública. Mako respondió fríamente, si insistes en el embarazo, puedes llamar a la policía o presentar un certificado médico real. Chloe jadeó. El silencio llenó la sala de conferencias. Alex la miró con una mirada gélida. ¿Por qué?, preguntó. Chloe rompió a llorar. Señor Sterling, solo tenía miedo de que me abandonara, de que me despidieran, así que inventaste un embarazo. Su voz era baja, simplemente no sabía cómo explicarlo todo. Me reí entre dientes. Ella giró la cabeza hacia mí. ¿De qué te ríes? Me río del hecho de que sigas jugando con las palabras. Se interrumpió, en un grito. Si no me hubieras acorralado contra la pared, lo habría hecho. Ya lo tienes todo, el estatus, las acciones. ¿De verdad te costaba tanto renunciar a un poquito de cariño por mí? Esas palabras resonaron en el silencio. Todos la miraron fijamente. Chloe se dio cuenta de que había dicho demasiado. La miré. Así que, ¿de verdad querías mi puesto? Se puso pálida. Alex cerró los ojos. En ese momento, finalmente lo entendió. Todo,
Chloe no era estúpida ni ingenua. Lo sabía todo, simplemente apostó a que él la protegería y yo lo toleraría. El director leyó la conclusión: despido por grave violación de la ética, falsificación de documentos y daño a la reputación de la empresa. Restitución de los fondos gastados ilegalmente. A Chloe le fallaron las piernas, miró a Alex y le suplicó: señor Sterling, trabajé tan duro para usted, no puede hacerme esto. Finalmente la miró: no trabajaste para mí. La interrumpió fríamente: me usaste. Las palabras la golpearon. La trataba como un látigo. Me senté allí y no sentí alegría, mientras la seguridad la escoltaba afuera. Se detuvo cerca de mí. Kate, ¿ganaste? No gané contra ti, dije. Entonces, ¿contra quién? Me recuperé. Se quedó paralizada. Salí de la sala de conferencias. Alex me alcanzó. Kate estaba de pie bajo las luces fluorescentes, con aspecto como si le hubieran drenado toda la sangre. Solo hoy me di cuenta de cuánto me mintió. No, dije, simplemente ya no podías fingir que no entendías. Esas palabras finalmente lo quebrantaron. Susurró: lo siento. Era su tercera disculpa, pero no la acepté. No llegues tarde al juzgado mañana. El día del divorcio resultó soleado. Cuando llegué al juzgado del condado, Alex ya estaba esperando junto a la entrada, no en el coche, sino en las escaleras. Al verme, dio un paso al frente. Solo tenía a Mako conmigo. Alex miró a su alrededor. David no vino a apoyarte. El divorcio no es una pelea a puñetazos, respondí. No necesito respaldo. Sonrió amargamente. Te has vuelto muy cruel con tus palabras. Simplemente dejé de tener miedo de molestarte. El procedimiento fue más rápido de lo que pensaba. El empleado del mostrador preguntó rutinariamente: ¿confirma el consentimiento mutuo para la disolución del matrimonio? Alex me miró fijamente durante un largo rato. Respondí primero: lo confirmo. Cerró los ojos y dijo en voz baja: lo confirmo. El sonido del sello al golpear el papel destrozó nuestros 5 años en pedazos para siempre. Afuera. Alex me entregó una carpeta. Aquí están los documentos de compensación, mi refutación pública de los rumores y la demanda de la empresa contra Chloe. Gracias, dije. Esa palabra solo lo hizo más doloroso para él. Rara vez solía dar las gracias porque éramos familia. Ahora, había cortesía. La cortesía significa distancia. Me siguió hasta la acera. Un coche negro estaba allí, no el Maybach, sino uno nuevo. Abrió la puerta del copiloto. Te llevo. Miré ese asiento vacío. La luz del sol caía sobre él, limpio, vacío. Si me hubiera abierto la puerta, hace 6 meses, habría sido feliz. Pero la mayor ironía de la vida es que algunos asientos ya no se pueden ocupar solo porque quedaron vacíos. Negué con la cabeza. No hace falta. Agarró la manija de la puerta. Su voz temblaba. Kate, no hay nadie más ahí. Yo tampoco quiero sentarme ahí. Sus ojos se enrojecieron. Ahora lo entiendo todo. Estaba completamente tranquila. Alex, creo que lo entiendes. Pero no voy a pasar el resto de mi vida comprobando si puedes cambiar. De verdad ya no tenemos futuro, susurró. Si lo tenemos, dije. Levantó la vista. Pero en este futuro, tú eres Alex Sterling y yo soy Catherine Hayes. Y nada más. El brillo en sus ojos se apagó para siempre. El coche de Mako se detuvo. Abrí la puerta trasera. Oí hablar de esos contratos en Dubái, dijo Alex de repente. Felicidades. Esta vez, no me llamó su esposa. Asentí. Gracias. La puerta se cerró de golpe. El coche arrancó. En el espejo retrovisor, lo vi de pie en la acera junto a la puerta abierta del coche, como un intento tardío de aferrarme a algo, pero no miré atrás. Medio mes después, Apex publicó oficialmente los resultados del caso de Chloe. Fue despedida. Se le ordenó reembolsar todos los gastos y se le impuso una demanda por difamación. Todos en la industria lo entendieron. Usó el embarazo como arma, y Hayes lo manejó con dignidad hasta el final. Margaret también se quedó callada. Sofía dijo que nunca volvió a mencionar mi nombre, y si alguien le preguntaba, ella respondía: los jóvenes lo resuelven por sí mismos. No interferimos. Alex vino a verme una vez más. Mi nueva empresa de consultoría acababa de terminar las renovaciones de sus oficinas. Se llamaba Oboe Strategies, no para molestar a su empresa, sino simplemente porque era un nuevo amanecer. Se quedó en la puerta, mirando el letrero. Hermoso, dijo en voz baja. Gracias. ¿Necesitas ayuda? No. Parecía saber la respuesta, pero se quedó un poco más. Antes de irse, dijo,
María dice que el magnolio que plantaste por fin floreció. Hice una pausa. Por un segundo, lo planté cuando nos mudamos a Greenwich, no había florecido en años. Pensé que nunca echaría raíces. Es curioso que floreciera después de que me fui. Qué bien, sonreí. ¿Quieres venir a verlo? No. Su mirada se apagó. Entonces te lo traeré, Alex, lo interrumpí. No todo lo que he cultivado tiene que ser llevado conmigo. Se quedó en silencio y luego se fue. Vi su coche desaparecer doblando la esquina y volví a la oficina. David estaba dirigiendo a los trabajadores que colgaban cuadros. Al verme, preguntó, ¿quién era? Alguien del pasado, rió. Que se quede ahí, Eleanor de Dubái está llamando, es hora de empezar. Me dirigí a mi escritorio y abrí mi portátil. Una nueva presentación apareció en la pantalla, la primera diapositiva decía, Estrategia de promoción global para Aurora, y abajo, claro y nítido, Catherine Hayes, un nombre que no pertenece a nadie más, un accesorio para nadie.